Muy buenas. Hoy nos vamos a dedicar a revisar algunos fármacos que intervienen en el tratamiento de algunos trastornos, algunas enfermedades gastrointestinales, combatiendo los síntomas y los signos que se producen en algunas enfermedades gastrointestinales. Ese es el tema que nos ocupa hoy. En este tema nos referiremos a los fármacos más utilizados en el tratamiento de 4 afecciones del aparato digestivo que constituyen causas frecuentes de morbilidad, como son la úlcera gastroduodenal y el reflujo gastroesofágico, como son los vómitos producidos por la quimioterapia, las diarreas y el estreñimiento, ¿verdad? Básicamente en estas acciones. Vamos a ver los medicamentos utilizados en el tratamiento de la úlcera gastroduodenal y del reflujo gastroesofágico. Las dos causas principales de úlcera gastroduodenal son la infección por la bacteria gram negativa Helicobacter pylori, como conocen ustedes, y la administración de antiinflamatorios no esteroideos AINES. El aumento de la producción de ácido clorhídrico y la defensa inadecuada de la mucosa gástrica contra el ácido clorhídrico desempeñan también un papel etiopatogénico muy importante en la génesis de estos trastornos. Los métodos terapéuticos para tratar estas cosas incluyen erradicar la infección por el Helicobacter pylori, en primer lugar. Segundo, reducir la secreción de ácido por el estómago reducir la secreción de ácido por el estómago con inhibidores de la bomba de protones hidrógeno, ¿verdad? IBP, los ponemos ahí en abreviatura para que sepa que son inhibidores de la bomba de protones hidrógeno. O también puede ser con antagonistas del receptor H2 o administrar también sustancias que protejan la mucosa gástrica, ¿verdad?, de la lesión, como son el misoprostol y el sucralfato. Vamos a ver los antimicrobianos. Los pacientes que padecen de ulcus péptico gastroduodenal y que presentan infección por Helicobacter pylori requieren de tratamiento con antimicrobianos. Esta infección se diagnostica por diversos métodos, como es biopsia endoscópica de la mucosa gástrica, serología y pruebas de urea en el aliento. La erradicación del Helicobacter pylori induce curación rápida de la úlcera y reducido porcentaje de recidiva. Por tanto, es importante tratarla en caso de que exista Helicobacter pylori confirmado, tratar primero el Helicobacter pylori para que haya garantía de curación y que no recidive esto, ¿verdad? Para erradicar esta bacteria se utilizan diferentes combinaciones de antimicrobianos. Actualmente se prefiere combinar los antimicrobianos con algún fármaco inhibidor de la bomba de protones hidrógeno. Por ejemplo, se utiliza el antibiótico amoxicilina con claritromicina y omeprazol como inhibidor de la bomba de protones hidrógeno. Esta combinación es muy eficaz para la cicatrización de la úlcera y la eliminación del Helicobacter pylori. Se puede sustituir la amoxicilina en caso de que la persona sea alérgica a la penicilina por metronidazol. El metronidazol es un medicamento que es antiparasitario también, actúa sobre las trichomonas, sobre las amebas también, pero bueno, también puede tener acción sobre el Helicobacter pylori combinado con la claritromicina, pues más todavía, ¿verdad? Y por supuesto un inhibidor de la bomba de protones hidrógeno. Existe también la combinación de subsalicilato de bismuto, ¿verdad?, que generalmente se da en forma de unos geles de subsalicilato de bismuto, metronidazol y tetraciclina, ¿verdad? También esa alternativa. Con estas combinaciones, sobre todo la primera que vimos de amoxicilina, claritromicina y omeprazol, ¿verdad?, suele erradicarse en más del 90% la infección con curación. El tratamiento con un antimicrobiano solo es mucho menos eficaz y puede dar lugar a resistencia antibacteriana. La amoxicilina puede producir diarreas, ese es el inconveniente que tiene. Puede producir diarrea porque barre también un poco con la flora bacteriana normal del intestino, y eso a veces hace que si hay presente alguna bacteria oportunista como el Clostridium difficile, pues se produzca una disbacteriosis ahí y el Clostridium difficile, si está presente, pues se entronice ahí y nos cause una colitis que muchas veces cuesta mucho trabajo de curar. Ahí tienen en esta imagen de microscopía electrónica de barrido en la mucosa gástrica, ahí coloreadas de verde. Entonces una microscopía electrónica de barrido colorizada, se ven en verde las Helicobacter pylori con sus flagelos, ¿verdad? Y arriba
cómo es que la ureasa del Helicobacter pylori pues produce la liberación de urea, ¿verdad?, que se puede diagnosticar con una prueba de aliento. Bueno, vamos a ver los antagonistas del receptor H2 y la regulación que hacen sobre la secreción de ácido clorhídrico. Como recordarán ustedes, las células parietales del estómago, que son las que producen el ácido clorhídrico, además del factor intrínseco para la vitamina B12, ellas estimulan a la bomba de protones e hidrógeno, que es la que produce en el borde luminal de la célula la liberación de protones e hidrógeno contra un gradiente, es una enzima ATPasa que trabaja contra un gradiente, ¿verdad? Pues es estimulado a través de tres mecanismos básicos que tenemos aquí, que son receptores de acetilcolina, donde estos receptores de acetilcolina que vienen por terminaciones del demo gástrico, pues estimulan, provocando una liberación de calcio, estimulan el mecanismo de trabajo de la bomba de protones e hidrógeno. La enzima la hormona gastrina, que viene por la sangre desde las regiones del antro pilórico, viene circulando y se combina con receptores de gastrina. También por un mecanismo semejante libera el calcio del retículo endoplasmático liso, y este calcio pues va a estimular a la bomba de protones e hidrógeno. La histamina, que se libera desde las células enterocromafines que están ahí cerquitas, intercaladas entre las fibras, entre las células parietales del estómago, pues van a liberar, ¿cómo se llama? También hacer posible que se produzca la elevación del AMP cíclico, al igual que las prostaglandinas, que pueden también estimular esto aquí y que se estimule, o sea, las prostaglandinas lo que hacen es inhibir la producción de AMP cíclico para que cese la producción de la bomba de protones e hidrógeno o se atenúe. Pero la histamina sí puede estimularla, mediante la adenilciclasa, que estimula la producción de AMP cíclico. Bueno, la secreción de ácido clorhídrico, como decíamos, es estimulada por la acetilcolina, la histamina, la gastrina. La unión es mediada por el estímulo de estos tres tipos de receptores. Estos tres tipos de receptores, al estimularse, provocan el aumento de la actividad de la enzima PKA, proteína quinasa A, la histamina mediante un mecanismo mediado por proteína G, y aumento del AMP cíclico aumenta la actividad de la PKA, y en el caso de la acetilcolina y la histamina, por aumento de la permeabilidad de la membrana al calcio, que también es capaz de activar la PKA. La PKA es a su vez, proteína quinasa A, estimula la actividad de la bomba de protones e hidrógeno, que es una enzima ATPasa hidrógeno potasio. Mediante el bloqueo competitivo de los receptores de H2, de histamina, los agentes bloqueadores del receptor H2 reducen entonces la secreción de ácido clorhídrico. Entre estos fármacos se utiliza la cimetidina, la ranitidina, la famotidina, la nizatidina. La ranitidina últimamente ha dejado de utilizarse bastante ya, porque actualmente han aparecido reportes acerca de la posibilidad de efectos oncogénicos, o sea, provoca cáncer, de la ranitidina. La cimetidina, que fue el primero de estos fármacos, también ha dejado de utilizarse un poco debido a otros efectos colaterales que tiene. Estos medicamentos, actualmente se utiliza más la famotidina, la nizatidina, ¿verdad? Estos medicamentos carecen de acción sobre los receptores H1 de histamina, por tanto no se pueden utilizar para tratar fenómenos inmunoalérgicos donde actúan los antihistamínicos que se combinan con los receptores H1 para bloquear. Aquí no, porque estos no tienen acción ninguna sobre los receptores H1. Entonces, son efectivos también en el tratamiento de la pirosis. Estos bloqueadores H2 son útiles en el tratamiento de la pirosis, que es una sensación quemante retroesternal producida por reflujo gastroesofágico, que se produce muchas veces cuando la persona come mucho, se llena mucho, se recuesta, se agacha, se inclina hacia adelante, muchas veces asciende, y en algunas personas es muy marcado esto, ¿verdad? Y eso puede ser muy perjudicial. Estos medicamentos suelen también ser útiles para bloquear esto. Desde el punto de vista de la farmacocinética, después de absorbidos, tienen una amplia distribución por todo el organismo, estos bloqueadores H2,
excretándose por la orina. La ranitidina y la famotidina vienen también en formas de presentación endovenosas. Vamos a hablar entonces de los inhibidores de la bomba de protones e hidrógenos, los inhibidores de la bomba ATPasa protones e hidrógeno de potasio. Estos fármacos se unen al sistema enzimático que bombea protones e hidrógenos hacia la luz de la glándula y introducen potasio. Es la llamada bomba de protones e hidrógenos, suprimiendo así la secreción de protones e hidrógenos hacia la luz gástrica. Estos fármacos incluyen el dexlansoprazol, el omeprazol, el esomeprazol y el lansoprazol, son los fundamentales. Hay algunos otros últimamente, pero estos son los más importantes. Todos son profármacos, o sea, no son activos de inicio cuando uno los ingiere. Tienen una cubierta entérica que les hace resistente a la acción precisamente del jugo gástrico, y cuando pasan al pH alcalino del duodeno, ahí es donde se liberan, ¿verdad? La cubierta se disuelve en el medio alcalino del duodeno, donde son liberados, y se absorben, siendo transportados por la vía sanguínea hasta las células parietales del estómago. Y allí son biotransformadas en fármacos activos, estableciendo un enlace covalente, por tanto muy estable, con la enzima ATPasa de la bomba de protones e hidrógenos. Por tanto, son muy efectivos para bloquear la producción de protones e hidrógenos. De esta forma, hasta que no vuelva a resintetizarse más ATPasa, pues va a estar por el piso la producción de protones e hidrógenos, por tanto de ácido clorhídrico, que puede durar a veces hasta 18 horas el efecto de una dosis de omeprazol o de lansoprazol. Son superiores a los antagonistas del receptor H2, por supuesto, en estos efectos, son mucho más eficaces y producen curación de la úlcera, además de ser útiles en el tratamiento de la esofagitis por reflujo gastroesofágico, así como en síndromes hipersecretores también de gastrina, como son el síndrome de Solier-Ellison, donde hay un tumor productor de gastrina que estimula mucho los receptores de gastrina y por tanto mucho se estimula la bomba de protones e hidrógenos, produciendo mucha acidez y úlceras. Estos fármacos se pueden utilizar como gastroprotectores en los tratamientos con AINES y con corticoides. Recordar que en el tratamiento de la úlcera gastroduodenal deben utilizarse acompañados de los antimicrobianos si está comprobada la existencia de Helicobacter pylori. La farmacocinética de los inhibidores de la bomba de protones e hidrógenos pues deben de ingerirse de 30 a 60 minutos antes del desayuno o de la comida más abundante del día. Los metabolitos de estos fármacos se excretan por la orina y las heces fecales. El momento más eficaz generalmente para el tratamiento suele ser por la mañana, 15 o 20 minutos antes del desayuno, que tome el omeprazol, por ejemplo, y que durante ese tiempo que no ingiera más nada, hasta que no pasen por lo menos 15 o 20 minutos, entonces ingiere el alimento a continuación. Los efectos adversos, bueno, es posible que el omeprazol y el esomeprazol reduzcan la eficacia del clopidogrel, que es otra sustancia antiagregante plaquetaria, ¿verdad? Esta sustancia generalmente es metabolizada por los citocromos, por un set de citocromos que son utilizadas por el clopidogrel. O sea, el omeprazol utiliza estos citocromos para su metabolismo, para su biotransformación, y son los mismos citocromos que utiliza el omeprazol para su biotransformación de una sustancia profármaco a un profármaco, a un fármaco activo. Entonces, el clopidogrel le pasa lo mismo, ¿verdad? El clopidogrel utiliza esos mismos complejos para activarse, y entonces sucede que si el omeprazol, si la persona está utilizando clopidogrel, pues que el omeprazol acapare estos citocromos en su biotransformación y prácticamente el clopidogrel no se pueda biotransformar hacia su fármaco activo, porque también es un profármaco, y no vaya a ejercer entonces la acción antiagregante plaquetaria. Por tanto, no deben de darse en pacientes que estén tomando clopidogrel. Está reportado el riesgo de fracturas óseas con el uso sostenido por tiempo muy prolongado, por un año o más, de estos fármacos inhibidores de la bomba de protones e hidrógenos. También pueden llegar a afectar la absorción de vitamina B12, se ha visto también eso.
Vamos a ver las prostaglandinas. Bueno, la prostaglandina E, sobre todo la PGE2, producida por las células epiteliales de la mucosa gástrica, que inhiben la secreción de ácido y estimulan la secreción de mucus y bicarbonato, tiene un efecto citoprotector sobre la mucosa gástrica. Se cree que el déficit de las prostaglandinas, ¿verdad?, intervenga también en la fisiopatogenia del surgimiento de la úlcera gastroduodenal. La sustancia misoprostol es un análogo sintético de la prostaglandina PGE2, ¿verdad?, fabricada artificialmente en el laboratorio, y es utilizada en el tratamiento preventivo de úlceras gastroduodenales inducidas por AINES. Está contraindicada en el embarazo, pues puede inducir contracciones uterinas y aborto. Tengo entendido que en el Brasil está vedado su uso precisamente porque la gente lo utiliza mucho para provocar el aborto ilegal en mujeres embarazadas. Puede producir diarreas y náuseas, son los efectos más comunes que puede producir también el misoprostol en su utilización. Los antiácidos son bases débiles que se utilizan para neutralizar el ácido clorhídrico del estómago formando una sal neutra y agua, lo que disminuye la acidez gástrica. También reducen la actividad de la pepsina que necesita del ácido clorhídrico para convertir el pepsinógeno en pepsina. Los antiácidos varían mucho en su composición química. La eficacia del antiácido radica en su capacidad de neutralizar al ácido clorhídrico gástrico y de si el estómago está lleno o vacío. La presencia de alimento retrasa el vaciamiento gástrico y aumenta el tiempo de reacción del antiácido. Los antiácidos más utilizados son el hidróxido de aluminio, el hidróxido de magnesio, también se utiliza el carbonato de calcio, que al reaccionar con el ácido clorhídrico forma CO2 y el cloruro de calcio. El bicarbonato de sodio no se recomienda mucho por su uso, por su fácil absorción y por tanto riesgo de que se produzca una alcalosis metabólica en el organismo, ¿no? Estos otros no se absorben. Se utilizan también para el tratamiento del reflujo gastroesofágico, deben administrarse después de las comidas. Efectos adversos que tienen estos antiácidos, bueno, el hidróxido de aluminio produce estreñimiento y el de magnesio puede producir diarreas. Los protectores de la mucosa, también conocidos como citoprotectores, estas sustancias tienen varias acciones que intensifican los mecanismos de protección de la mucosa, al tiempo que previenen la lesión de la misma, reduciendo la inflamación y curan la úlcera. Tenemos el sucralfato, aquí se vende como un producto en forma de un gel bebible, se llama Sucral. Es un complejo de sulfato de aluminio con sacarosa sulfatada que se une a los grupos con carga positiva en las proteínas de la mucosa normal o necrótica, mediante la formación de complejos de geles con las células epiteliales. El sucralfato así de esta manera crea una barrera física entre el ácido y la mucosa dañada, ¿verdad?, protegiendo entonces a la úlcera de la acción de la pepsina y del ácido clorhídrico, lo que permite su curación. No debe administrarse con inhibidores de la bomba de protones e hidrógenos ni con los agonistas H2, pues requiere de pH ácido para actuar. Es muy bien tolerado, interfiere con la absorción de otros fármacos. Tenemos también el subsalicilato de bismuto, que de una manera semejante se utiliza asociado con metronidazol, tetraciclina, y aquí sí se puede utilizar con un inhibidor de la bomba de protones. Tiene acción antimicrobiana, inhibe a la pepsina y estimula la producción de mucus y de la glicoproteína del tejido necrótico. Los medicamentos utilizados para controlar náuseas y vómitos, que era el otro grupo que teníamos que ver, inducidos por quimioterapia. Las náuseas y los vómitos producidos por los tratamientos con agentes quimioterápicos requieren de un tratamiento eficaz. Casi el 70 al 80% de los pacientes sometidos a quimioterapia o también a radioterapia van a presentar náuseas y vómitos. Los mecanismos que desencadenan el vómito son los siguientes: el estímulo de dos estructuras del sistema nervioso central localizadas en el bulbo raquídeo pueden desencadenar el mecanismo del reflejo del vómito. Una es el centro quimioreceptor del área postrema del suelo del cuarto ventrículo, conocida también como zona gatillo, sitio donde no existe barrera hematoencefálica y por tanto fácilmente pasan las sustancias ahí a estimular. Segundo, el centro del vómito, que no es más que un conjunto, un conglomerado de neuronas de la formación reticular lateral del bulbo que entran en contacto sináptico con motoneuronas parasimpáticas del núcleo motor dorsal del vago, que es el núcleo motor visceral.
del nervio gástrico. Este centro del vómito recibe aferentes del nervio gástrico procedentes del tubo digestivo, de la faringe y desde los núcleos vestibulares y otras estructuras suprasegmentarias. Las acciones antieméticas de los agentes antineoplásicos, estos quimioterápicos, ¿verdad?, pueden activar directamente al centro quimiorreceptor en gatillo, actuando ahí directamente y provocando el vómito en el bulbo, o también a nivel del centro del vómito. En estos sitios las neuronas suelen tener receptores dopaminérgicos tipo 2, ¿verdad?, y serotoninérgicos que suelen ser estimulados en forma agonista al combinarse con estos productos. Estos productos tienen afinidad por esos receptores y pueden desencadenar vómito. Psicológicamente, muchas veces la visión del color o el olor de dichos productos pueden activar desde la corteza impulsos hacia estos centros y desencadenar vómitos también. También los quimiorreceptores pueden liberar serotonina de las células enterocromafines en el intestino delgado, la que a su vez puede desencadenar impulsos aferentes por vía vagal mediante la combinación de la serotonina con receptores 5H3 presentes en las fibras aferentes vagales desde el tubo digestivo y desencadenar entonces la actividad del centro del vómito. Por todas estas vías se puede desencadenar. Entre los antieméticos que se utilizan son de distintos orígenes. Tenemos los anticolinérgicos, sobre todo el antagonista del receptor muscarínico, escopolamina, y los antagonistas del receptor H1, como el dimenhidrinato, la meclocina y la ciclicina. Son útiles para tratar entonces las náuseas y los vómitos producidos por la cinetosis, o sea, esa enfermedad por mareos producidos por desplazamiento que muchas personas padecen, y para tratar menos la actividad sobre náuseas y vómitos producidos por quimioterápicos. Como productos más eficaces entonces para los vómitos que producen estas sustancias tenemos la fenotiazina, la prometacina, la proclorperacina, que actúan como bloqueadores de los receptores dopaminérgicos de dopamina. Los antagonistas del receptor 5H3 que se incluyen también en esta categoría, ahí al ondansetrón, al granisetrón, al palonosetrón y dolacetrón. Todos estos son antagonistas de los receptores 5H3 en la periferia a nivel de las fibras aferentes viscerales del vago y también en las neuronas del centro quimiorreceptor del vómito. Tienen buena eficacia en aliviar náuseas y vómitos por quimioterápicos y son de acción duradera. Pueden administrarse en dosis única, oral o intravenosa. Se metabolizan en el hígado y se eliminan por la orina. El dolacetrón no se utiliza más por inducir trastornos del electrocardiograma, prolongando el intervalo QT, y esto puede ser problemático en pacientes cardiópatas. Las benzamidas sustituidas, como la metoclopramida, suelen ser muy eficientes a altas dosis contra los efectos emetógenos del cisplatino, que es un quimioterápico. La metoclopramida actúa al inhibir los receptores dopaminérgicos tipo 2 en la zona gatillo quimiorreceptora del bulbo. Puede producir como efectos adversos antidopaminérgicos trastornos motores extrapiramidales, la metoclopramida, lo cual limita su empleo en dosis altas. Antes se usaba mucho como agente procinético en las dispepsias con vaciamiento lento, pero ya hoy tiene un uso más limitado en esta condición. Las butirofenonas, como el droperidol y el haloperidol, actúan antagonizando también los receptores dopaminérgicos, porque son sustancias antagonistas de estos receptores. Tienen también acción antipsicótica. Las benzodiazepinas tienen acción sedante, ansiolítica, como el lorazepam, diazepam, etcétera, más que verdaderamente antiemética, ¿verdad? Esto puede contribuir en ocasiones a disminuir un poco la emesis, pero no por una acción muy directa. Los corticosteroides, se desconoce su acción antiemética, que es muy leve. Los más utilizados son la dexametasona y la metilprednisolona. Y tenemos también los bloqueadores de la sustancia P, o sea, receptor de neurocinina 1. El aprepitant es un antagonista del receptor de sustancia P en el cerebro. Está solamente indicado para combatir la emesis intensa por vía oral con dexametasona y un antagonista 5H3. Los antidiarreicos. El aumento de la motilidad gastrointestinal y la disminución de la absorción de líquidos son los principales factores que intervienen en la diarrea.
Los antidiarreicos incluyen agentes antimotilidad absorbentes con D y los modificadores de transporte hidroelectrolítico. En primer lugar tenemos los medicamentos antiespasmódicos, ¿verdad? Ahí tenemos el difenoxilato y la loperamida, que son muy buenos, son los más utilizados para disminuir el peristaltismo intestinal causante de diarrea. Son análogos de la meperidina y tienen acciones de tipo opioide sobre el intestino. Activan receptores opioides presinápticos en el sistema nervioso entérico, inhibiendo la liberación de acetilcolina, con lo que se disminuye el peristaltismo intestinal. No se deben utilizar en niños de corta edad ni en pacientes que tengan colitis. Los adsorbentes, ¿verdad? Tenemos el hidróxido de aluminio y la metilcelulosa, que actúan mediante la absorción de toxinas de los microorganismos sobre la superficie molecular de estas sustancias, ¿verdad? O también recubriendo la mucosa intestinal. Los medicamentos que modifican el transporte hidroelectrolítico, ahí tenemos el subsalicilato de bismuto, que es empleado para la diarrea del viajero, donde se disminuye ahí la secreción de líquidos en el intestino. Los laxantes, que se utilizan para el tratamiento del estreñimiento, la constipación, se emplean para combatir esto, tratando de acelerar los movimientos a lo largo del tracto gastrointestinal, y se clasifican en base al mecanismo de acción que tienen. Irritantes y estimulantes. Por ejemplo, tenemos el sena, que tiene como ingrediente activo un grupo de senócidos formado por un complejo natural de glucósidos antraquinonónicos. Se usa por vía oral, causando evacuación en un plazo de 8 a 10 horas, y también induce liberación de agua y electrólitos hacia la luz del intestino. Tenemos también el bisacodilo, que actúa de forma directa y potente sobre las fibras nerviosas motoras del colon. El aceite de ricino, que es un agente que se disocia en el intestino en ácido ricinoleico, que es muy irritante para el estómago y aumenta con rapidez el peristaltismo. Tenemos los laxantes salinos y osmóticos, ¿verdad? Los catárticos salinos, como el citrato de magnesio, el hidróxido de magnesio, que son sales no absorbibles, formadas por cationes e iones que retienen agua en la luz intestinal por ósmosis. Esto distiende el intestino, aumenta el peristaltismo, produciendo defecación en unas pocas horas. Las soluciones de polietilenglicol suelen utilizarse como enemas de limpieza colónica. La lactulosa, que es un disacárido semisintético que actúa como laxante osmótico también, y las enzimas intestinales no pueden hidrolizarlo. Suele utilizarse también en el tratamiento de la encefalopatía hematoponíacal que habíamos mencionado en temas anteriores. Los reblandecedores fecales, laxantes, emolientes o surfactantes, son activos en la superficie de la mucosa intestinal y, emulsionándose con las heces, las reblandecen, facilitando la expulsión. Este grupo comprende el docusato sódico y el docusato de calcio. Los laxantes lubricantes, el aceite mineral, los supositorios de glicerina, lubrican la mucosa, facilitando el deslizamiento de las heces duras. El aceite mineral debe ingerirse en posición erecta para evitar su aspiración y producción de neumonía grasa. Los activadores de los canales de cloruro, la lubiprostona, es el único de esta categoría que se utiliza aquí. Aumenta la permeabilidad de los canales de cloruro para aumentar entonces la secreción de líquidos hacia el lumen intestinal. Es muy útil en el tratamiento del estreñimiento crónico. Bueno, con esto hemos dado fin a la clase sobre medicamentos que actúan sobre algunos trastornos gastrointestinales, que espero que les haya servido de utilidad para su conocimiento general. Sin más, entonces me despido de ustedes.